En España, la profesión con la que más sueñan es la misma que en la mayoría de los países latinoamericanos. De los 20 oficios más buscados del mundo, piloto, escritor, empresario, que ocupan los primeros 5 puestos, en España y en América Latina ganan youtuber e influencer. Lo conversamos con el doctor en Psicología Social del Trabajo, experto en trabajo de identidades laborales, académico de la Universidad Diego Portales e investigador del New Map, Antonio Steger. ¿Cómo está, profesor? Bien, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Al revés, muchas gracias a usted por darnos parte de su tiempo para conversar de este estudio que habla de los trabajos soñados. Primero y ante todo, porque ha salido ampliamente difundido en medios de comunicación y también en redes sociales, la profundidad del estudio. ¿Cuántas precauciones tenemos que tener respecto de cómo fue diseñado? Bueno, yo creo que obviamente este tipo de estudios hay que tomarlos como lo que son, ¿no? Son un ejercicio de a través de algunos datos de la red, ver algunos datos, algunos números de la búsqueda, pero obviamente hay que tomarlos con mucha cautela en términos de definir a partir de ello lo que serían intereses o anhelos o expectativas respecto al trabajo o al trabajo soñado, ¿no? Simplemente por mencionar un par de consideraciones más metodológicas, ¿no? La pregunta que está orientada a cómo ser llama la atención que uno podría preguntar cómo estudiar una determinada carrera, ¿no? Hay una pregunta más en torno a la identidad y por otro lado, obviamente esta es una pregunta que la puede hacer gente que ya está con otros trabajos, puede ser expresiva más bien de un cierto interés por buscar cómo uno podría llegar a hacer estos oficios que son muy atractivos, muy llamativos, pero que están un poco lejos probablemente y que la gente no tiene tan claro cómo podría, por ejemplo, transformarse en un influencer, en un youtuber. Pueden ser expresivos más bien de una cierta curiosidad por conocer cómo algunas personas han llegado a esos roles sin necesariamente expresar un cierto anhelo, idea o expectativa de un tipo de trabajo o de empleo más permanente o para toda la vida. Entonces, hay que tener esas cautelas. Sí, hay algo que me llama la atención, profesor, de todas maneras, porque usted señala, podrían ser preguntas vinculadas como con qué estudiar. Pero aprovechando su experiencia también hoy, las investigaciones actuales, ¿qué dicen de la confianza que hay en lograr éxito laboral a través de los estudios versus la aspiración de obtener quizás un éxito más rápido a través de estas nuevas carreras? Como por ejemplo podrían ser youtuber, influencer o incluso ser emprendedor, que es algo que no necesariamente podría estar asociado a la necesidad de realizar algunos estudios. Para algunas personas, por supuesto que para nosotros podríamos, o quienes emprenden podrían decir, sí, es fundamental aprender cosas, pero de buenas a primeras en una de esas podría implicar saltarse una carrera que en muchos países y en particular Latinoamérica significa un gasto importante, pero no necesariamente asegura un éxito laboral. Sí, yo creo que hay dos componentes o dos elementos en tu pregunta, ¿no? Yo creo que efectivamente este tipo de roles como youtuber, influencer o el emprendedor son expresivos de lo que algunos autores en las investigaciones, en las ciencias sociales del trabajo, denominan como nuevos ideales de sujeto laboral, nuevos modelos de lo que es ser un trabajador y que tienen un conjunto de características que tienen que ver con la posibilidad, por ejemplo, de pensar un trabajo que sea más cercano a la diversión, con un límite menos claro entre el trabajo y el no trabajo, que es que cuando estoy trabajando me estoy divirtiendo. También se ha planteado en estos modelos de trabajo más propios de las sociedades contemporáneas, tardomodernas, esta idea de trabajos donde yo puedo expresar mi propia autenticidad, ¿no? Donde trabajar no significa dejar de ser quien soy yo, sino de alguna manera poner en juego mis propios anhelos personales. Entonces, en el emprendimiento, en el youtuber, en el ser influencer, yo estoy de alguna manera trabajando sin trabajar, divirtiéndome, emprendiendo proyectos más personales, con menos subordinación jerárquica. Ese es un punto también, ¿no? A una jefatura. Y claro, eso efectivamente es un tema contemporáneo que en la cultura contemporánea, esas representaciones del trabajo, esos ideales,
han ido expandiéndose y suponen un cambio, esto se ve sobre todo en los trabajadores más jóvenes, respecto a otras representaciones, podríamos decirlo así, más tradicionales del trabajo. Y el otro tema, muy brevemente, este primer punto tendría que ver con estos nuevos valores, estos nuevos modelos culturales del trabajo. El otro punto sería lo que tú dices respecto al tema del estudio, ¿no? Como sobre todo en América Latina la expansión de la educación superior, en Chile alcanza el 1.200.000 jóvenes, no ha ido acompañado, o muchos de estos jóvenes que salen al mundo del trabajo, si bien los datos muestran que siguen teniendo retornos de ingreso más altos que aquellos que no han hecho la educación superior, en muchas medidas entran a trabajos que son de poca complejidad, de bajo salario, muy rutinario, y en ese sentido hay un quiebre de expectativas entre todo el desarrollo de una formación profesional y estructuras del mercado laboral, del empleo, que son muy, digámoslo así, precarizadas para un gran segmento de estos jóvenes con educación superior. Y ahí se produce una brecha de expectativa donde estos sueños de trabajos efectivamente, donde más rápidamente yo puedo alcanzar cierto éxito, estatus, reconocimiento, ingresos, autonomía, independencia, obviamente aparecen como parte de una aspiración, de una fantasía colectiva que es importante. Claro, se habla de la promesa incumplida de la educación en muchas áreas, ¿no es cierto? Y en paralelo, acompañado del avance de la tecnología, que hoy también deja a muchas personas en las generaciones de los 50 años, por ejemplo, en esas décadas, ¿no es cierto?, con la obligación de repensar su trayectoria laboral cuando nuestros padres podrían estar 25, 30 años en una misma empresa y luego jubilar. Hoy día las aspiraciones son completamente distintas y entre medio quedan generaciones que están viendo este tránsito hacia nuevas formas de entender las relaciones laborales y nuevas formas de trabajo. Y ahí la pregunta que le quiero hacer, profesor, ¿es habitual que se produzcan cambios en las formas en las que entendemos los trabajos o en los tipos de trabajos que vemos, o gracias al impacto de la tecnología esto está siendo hoy mucho más vertiginoso? Sí, yo creo que si uno piensa en una historia de más larga duración, digamos, todos los procesos históricos, digamos, de modernización capitalista, desde el siglo XVII, XVIII en adelante, han estado asociados a cambios tecnológicos o lo que se llaman las grandes revoluciones tecnológicas que cambian las formas de producción, y esos cambios en las formas de producción también van asociadas a cambios a un nivel más bien simbólico de las representaciones culturales de lo que es el trabajo, ¿no? En ese sentido, lo que estamos observando ahora es algo que de alguna manera también se produjo con las revoluciones industriales previas, que cuando hay grandes transformaciones tecnológicas, en este caso la revolución digital, informática, cuando cambian los modelos productivos de cómo se organizan los procesos de trabajo, eso suele ir acompañado también de transformaciones respecto a los ideales sociales, las representaciones de lo que es un buen trabajo, ¿no? El ejemplo que usted ponía, por ejemplo, hoy en día para muchos jóvenes, si uno les dijera, usted tiene la posibilidad de trabajar durante 40 años en un mismo puesto, haciendo un cierto desarrollo de carrera en una misma organización, eso podría parecer más que como una promesa atractiva, como algo rechazado porque estaría asociado a una especie de inmovilidad, de aburrimiento, de poco dinamismo, de poca creatividad, ¿no? Y hoy en día hay ciertas expectativas de trayectoria que, como usted bien señalaba, realzan más trayectorias que sean más desafiantes, con posibilidades de aprendizaje, con movimiento y desplazamiento, y eso efectivamente es muy importante en los jóvenes. Pero lo que yo creo que es muy importante subrayar acá es que esas aspiraciones en los jóvenes, porque ahí a veces se produce una confusión, no significa que uno deba desatender, y que es muy importante también para las generaciones jóvenes, las protecciones sociales en torno a la experiencia de trabajo, porque a veces se suele malentender de que yo, porque tendría una orientación a una trayectoria laboral más móvil, cambiante, desafiante, estoy aspirando a un modelo de contrato, por ejemplo, a honorarios sin protección social, sin seguridad. Entonces, eso es muy importante no confundirlo. Yo creo que hay una expectativa de nuevas formas de trabajo y trayectoria, pero la expectativa de que esa trayectoria laboral me garantice protecciones y seguridades sigue siendo muy importante, y muchas veces estos ideales de trabajo, emprendedor, youtuber, influencer,
se han utilizado también para legitimar procesos de precarización del trabajo y del empleo, y obviamente es un desafío de la sociedad cómo en este cambio de modelos productivos, de ideales sociales, se mantienen mínimos de protección y de seguridad social y de acceso a derechos ciudadanos para las personas que trabajan, con independencia un poco de que las trayectorias y los modelos se hayan transformado. Sino el riesgo es que esta transformación tecnológica suponga un retroceso, digámoslo así, civilizatorio en términos del acceso a derechos del trabajo. Claro que Y sí. eso es una dimensión, por supuesto, política de esta transformación, ¿no? El cambio tecnológico no está determinado, no va en una u otra dirección, sino que depende también de acuerdos sociales, de diálogo social, de distintos actores en juego. Y es efectivamente el desafío que están viviendo las distintas sociedades, incluso ya más avanzadas, en regularizar efectivamente las condiciones de trabajo o las relaciones contractuales. Antes se pensaba que una persona que cumplía un horario de 9, 8, 7, 6 horas distintas en un lugar específico, entonces podía ser considerado empleado y entonces tenía condiciones que le permitían asegurar ciertos derechos sociales, ciertos beneficios, acceso a, como usted decía, avances civilizatorios. Por otro lado, se está confirmando que no, que hay nuevas maneras de entender qué significa la dependencia laboral y entonces los compromisos que no solamente tiene que tener un empleador con quien le da efectivamente el trabajo, sino que también, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones, cuáles son las responsabilidades de las marcas, de las grandes empresas que tienen por el mundo empleados y no se hacen cargo de los derechos laborales. Eso, como usted bien decía, y hay algunas sociedades que en términos legislativos incluso ya lo han ido enfrentando. Parte entonces de los cambios que estamos viendo en nuestra sociedad. Muchas gracias, profesor, doctor Antonio Seger, experto en trabajo e identidades laborales, doctor en psicología social del trabajo y académico de la Universidad Diego Portales, investigador del NUMAP también. Muy interesante conversación que nos permite también entender con más profundidad qué puede haber detrás de estas búsquedas en Google. Muchas gracias, que esté bien. Hasta luego, muchas gracias, muy amable. Hasta luego.